Saludos cordiales a todos. A continuación les voy a mostrar algunos ejemplos similares a lo que está planteado en la tarea 2. En el ejercicio número 1 tenemos una tabla con variables relacionadas con la ausencia en clase en un mes determinado. Es un conjunto de datos simple, no hay mucha variabilidad entre los valores de la variable y a su vez está distribuido en una tabla de frecuencia. Lo que pide es calcular e interpretar las medidas de tendencia central. Entonces, acá tengo preparado un ejemplo. Bueno, creo que es el mismo, ¿no? Lo que pueden hacer es trabajar con, volver a distribuir esto. ¿Qué significa la frecuencia 4 para la variable días, cuyo valor es 0? Que se tienen cuatro alumnos con ausencia 0, o sea, no tienen ninguna ausencia. 6 estudiantes alumnos con un día de ausencia. 10 estudiantes con 2 días de ausencia y así sucesivamente. Bueno, otra forma de entender esto es que el dato 0 aparece 4 veces. El dato 1 aparece 6 veces, el dato 2 10 veces y así sucesivamente. Para poder aplicar la fórmula que hemos visto, lo que podemos hacer es hacer nuestra distribución, ¿verdad? Entonces, el dato 0 se repite 4 veces, entonces repetimos 4 veces. El dato 1 se repite 6 veces, entonces repetimos el dato 1 6 veces. Acá 3, 4, 5, 6. El dato 2 se repite 10 veces, entonces acá tenemos el 2 y que se va a repetir 10 veces. 2, 4, 6, 8, 10. El dato 3 se repite 5 veces. El dato 3 se repite 5 veces. Y el dato 5 se repite 2 veces. Perdón, el dato 4 falta. Se repite 3 veces. El dato 4 se repite 3 veces. Y el dato 5 se repite 2 veces. ¿Sí? Ahí tenemos nuestra distribución. Ahora lo que vamos a hacer es calcular. Voy a eliminar este para tener más espacio. Entonces vamos a calcular la media aritmética o promedio. Y para ello se utiliza la función promedio. Escriben ustedes las primeras letras y ya les aparecen las opciones. Es esta primera que es promedio. Se seleccionan los datos, seleccionan la primera celda en la que aparecen los datos, aprieto las teclas, la combinación de teclas Control Shift y la flechita hacia abajo. Así se seleccionan todos los datos de la columna, cerramos el paréntesis y apretamos la tecla Enter. Ahí ya tenemos el valor de la media. ¿Qué es la media? El valor esperado. Entonces, ¿cómo se interpreta la media en ese contexto de alumnos y con las ausencias registradas? Entonces vamos a decir que si se elige al azar a un estudiante o a un alumno, se espera que la cantidad de días de ausencia sea de 2, ¿verdad? Redondeamos a 2 porque se trata de, bueno, es el tiempo, ¿verdad? Pues igual podemos poner, una variable cuantitativa continua, ¿sí? Días, 2,5 días sería 2 días y medios. Pero como se refiere a asistencia, ausencia en realidad, el hecho de que esto van a tomar siempre valores enteros, ¿verdad? O está presente o ausente, ¿verdad? Por un lado, se ausentó un día, se ausentó 0 días o 2 días, siempre va a ser valor entero, entonces vamos a dejar al entero. Bien, ahora vamos a calcular la mediana. ¿Sí? ¿Cómo se calcula la mediana? Con la función que lleva el mismo nombre, mediana. Seleccionamos haciendo doble clic sobre la función, seleccionamos la primera celda,
apretamos la combinación de teclas Control Shift manteniendo la flechita hacia abajo. Ahí se seleccionan todos los valores, cerramos el paréntesis y Enter. La mediana es 2. Bueno, ¿qué interpretación merece la mediana? La mediana es un valor central, el que está en el medio, que le divide al conjunto de datos en dos partes iguales. Una vez que esté ordenado, ¿verdad? Entonces se interpreta de la siguiente manera. La mitad de los estudiantes tuvieron, la mitad de los estudiantes registran ausencias de 2 días o menos. Es una forma de interpretar, podemos decir 2 días o más. Bien, ahora vamos a calcular la moda. La moda es el que más veces repite, que tiene mayor frecuencia. ¿Verdad? Acá se puede observar que es el 2, ¿verdad? La tabla, ¿verdad? Es el 2. Pero podemos utilizar la fórmula también de moda. Es igual a moda, lleva el mismo nombre. Doble clic, seleccionamos las celdas que contienen los datos, cerramos Enter. Ahí confirmamos, ¿verdad? La moda entonces es el que tiene mayor frecuencia. La interpretación va a ser la cantidad de días de ausencia con mayor frecuencia es de 2 días. Ahí está. Muy bien. Entonces ese es el procedimiento para el cálculo utilizando la función de Excel. Vamos a pasar a otro ejemplo en donde tenemos un conjunto de datos así dispersos y este conjunto de datos se refiere a puntaje de los estudiantes en una asignatura. Lo que vamos a hacer es hacer nuestra distribución en una tabla de frecuencia y luego calcular la medida de tendencia central e interpretar. Muy bien, entonces para construir la tabla vamos a hacerlo con intervalos de clase. Para ello necesitamos n, que es la cantidad de datos que hay. La función para determinar su valor es la función contar. Solo contar, tenemos varias opciones. Doble clic, seleccionamos las celdas, se cierra, Enter. Ahí tenemos su valor que es 50 datos. Luego vamos a calcular el valor máximo del conjunto de datos con la función max. Y seleccionamos todos los datos, cerramos, Enter. El valor máximo es 60. El valor mínimo con la función min es igual min. Doble clic, seleccionamos los datos, cerramos el paréntesis, Enter. Con estos dos valores, máximo y mínimo, se determina el rango, que es la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo. Enter. Ahí tenemos entonces su valor, que es 48. El siguiente cálculo es el valor de K, que es número de intervalos de clase. Entonces este cálculo se hace con la fórmula 1 más 3,322 multiplicado por el logaritmo en base 10, que es esta opción, del número de datos. Cerramos, Enter. Y por redondeo, incluso acá podemos aplicar la fórmula de redondeo, ¿verdad? Seleccionamos la celda, nos vamos hasta donde está el signo es igual y escribimos redondear. Redondear, doble clic, nos pide número de decimal, le vamos a decir 0 porque no queremos decimales, queremos solo entero y Enter. Ya nos da su valor. Ahora vamos a calcular C, que es el tamaño ancho del intervalo de clase, y esto se calcula con la división entre el rango y el número de intervalo de clase. Enter. Nuevamente vamos a redondear. Acá, redondear. Colocamos punto y coma, 0, 0 decimales, o sea, el entero, y nos da 7.
con esto ya podemos construir nuestros intervalos de clase. ¿Con qué comenzamos? Vamos a comenzar con el valor mínimo, ¿verdad? Que va a ser el primer límite inferior. El primer límite superior va a ser igual a este más n-1, que sería, perdón, no es n-1, es c-1. C es este, c menos 1. Ok. Enter, tenemos 18. El siguiente límite inferior va a ser igual a este valor que está acá más 1. Una cosa muy importante que se me pasó agregar acá es que este valor de C, la celda se debe mantener, ¿verdad? Entonces acá nos vamos a donde está la celda, está pintado el mismo color, dice D14. Nos posicionamos a la derecha del número 4 y apretamos F4. Enter. Se va a mantener ese valor de C constante, o sea, la celda se va a fijar y podemos arrastrar así, ¿verdad? Acá que pasa G F10 está bien. Enter G 1 está bien. Está bien. 0 más 6. Ahí está. Perfecto. Bueno, tenemos los dos primeros intervalos de clase. Con esto ya podemos ir arrastrando. Entonces debemos formar 7 intervalos de clase. 3, 4, 5, 6, 7. ¿Qué pasa acá? Tendría que ser más 1. Sí, está bien. Y este. Y 2, 26 más. ¿Qué va a hacer entonces? Ok. 9. Enter. Voy marcando y le doy Enter a cada uno hasta el último valor. Ahí tenemos. Justito coincide con este valor numérico. Entonces estos son los intervalos de clase. Lo que vamos a hacer es acomodar, ¿verdad? Centrar en este caso. Acá combinar estas dos celdas. Le voy a poner que la variable, que se refiere a la variable puntaje. Puntajes. Esta es la variable. Ahí se ve mejor. Entonces acá le voy a colocar los bordes a la tabla. Voy a combinar este de abajo para colocar total. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es conteo o determinar la frecuencia absoluta de cada clase, ¿sí? Para eso se utiliza la función frecuencia. Entonces es igual frecuencia, doble clic, me pide los datos, ¿verdad? Estos son los datos, voy a apretar con F4, punto y coma, grupos, en donde hay que colocar estos datos que están acá, que va a ir desde G10 hasta G16 en mi caso, ¿verdad? Capaz en el caso de ustedes varíe esto, ¿verdad? Pero lo cierto es que se seleccionan estos elementos de la columna de límite superior de cada clase. Enter. Y ahí ya tenemos nuestra primera frecuencia absoluta. Para determinar los demás, lo que hacemos es seleccionar todas las celdas, apretamos F12 y ahí mismo la combinación de teclas Control Shift Enter. Y ahí ya tenemos todas las frecuencias absolutas. Le damos la suma y coincide con el número
de elementos. Voy a eliminar este para tener más espacio. Entonces nos falta frecuencia relativa, porcentual y acumulada. O sea, frecuencia relativa, frecuencia porcentual y frecuencia acumulada. Ok, lo mismo acá. Voy a colocar en los bordes y centrar. ¿Cómo se halla la frecuencia relativa? La frecuencia relativa es igual a la frecuencia absoluta dividido entre el total de datos que vamos a anclar con F4. Enter. Ya tenemos nuestra frecuencia relativa del primer intervalo. Solo es arrastrar para los demás. Acá, ¿qué es lo que pasa acá? Tiene el mismo valor. Así, le voy colocando acá. Y así va a mostrar todos los demás valores. Esto sumado me tiene que dar 1. Ahí coincide. Ahora, la frecuencia porcentual es la frecuencia relativa por 100. ¿Sí? Aplico lo mismo para los demás. En mi caso sale todo igual, ¿verdad? Porque estos números obtuve de forma aleatoria y lo que estoy haciendo es deshabilitando una función de la hoja de cálculo para que no se vaya modificando. Entonces por eso me sale así. La única forma de modificar esto en mi caso es volviendo a la fórmula y le doy enter. Vuelvo a la fórmula, le doy enter, la fórmula, así. Ustedes no van a necesitar hacer esto, ¿verdad? Porque ustedes van a trabajar con números no aleatorios, que son estos números que están acá. ¿Okay? Muy bien, vamos a la frecuencia acumulada, que es igual a la primera frecuencia acumulada. La segunda es igual a la anterior más la frecuencia acumulada presente. Y esto se aplica a los demás. Va a salir todo 14 en mi caso, ya por lo que expliqué anteriormente, ¿verdad? Entonces esto que yo estoy diciendo ahora, ustedes no van a necesitar hacer porque ya les va a aparecer todos los datos correctos. Muy bien, ya tenemos entonces la tabla de distribución de frecuencia y ahora vamos a calcular la media, mediana y moda. Bueno, acá voy a calcular la media con la función promedio. Doble clic, seleccionar todos los datos, cierro y enter. ¿Verdad? ¿A qué se refiere esto? Puntaje de estudiantes. Entonces la interpretación va a ser: si se elige al azar a un estudiante, se espera que su puntaje sea de 36,38. Pero vamos a 36. Así, 36. Entonces ese es el cálculo de la media y su interpretación. Ahora la mediana, la fórmula o la función es mediana, tiene el mismo nombre. Doble clic, seleccionar todos los datos, se cierra, enter. 35. ¿Sí? Entonces la mediana, que es que divide al conjunto de datos en dos partes iguales. Entonces se va a interpretar de la siguiente manera: la mitad de los estudiantes tienen puntaje de 35 o más. Poner o menos también, ¿verdad? Moda se calcula con la función moda. Doble clic, seleccionamos los datos, cerramos el paréntesis, enter. Esta es la moda, ¿sí? Que más veces se repite. Y pueden ustedes mirar acá, por acá, ahí. Si miramos la tabla tenemos dos modas en realidad, ¿sí? Y acá nos da solamente un valor. ¿Okay? Bueno, ¿cómo se interpreta esto, verdad? Esto indica que hay 9 números entre estos dos valores que no sabemos exactamente cuáles son, ¿verdad?
Pero como tenemos el conjunto de datos acá, podemos identificar esta moda, ¿verdad? 32. Entonces acá tenemos 32. A ver, otro. Se tiene que ver acá, digo, otro. ¿Verdad? Ok, otro. ¿Sí? Entonces por eso es que aparece en la función moda 32. ¿Cómo se interpreta la moda? Es el valor que más se repite, que tiene mayor frecuencia. Entonces podemos decir que el puntaje más frecuente es 32. ¿Sí? Esa es la interpretación. Entonces es el desarrollo de las actividades que ustedes tienen acá previsto. Espero que les ayude el video explicativo y estamos a las órdenes.